Vamos con la ganadería. En los últimos años venimos sufriendo un ataque sin precedentes al campo español y al campo de la Unión Europea. De hecho, una política agraria común que se concibió para proteger la renta agraria de agricultores, ganaderos y pescadores, para garantizar alimentos de calidad a la sociedad, ahora mismo ha sido completamente pervertida por el medio ambiente, por el cambio climático, una política que ha pasado de ser agraria a ser completamente medioambiental. Pero lo que decimos los agricultores y los ganaderos es que la gente no come lagarto verdinegro, la gente no come mariposas, la gente no come libélulas, la gente come carne, pescado, proteína animal. Y para ello o se apuesta de manera decidida por el sector primario de la Unión Europea y de España, o va a haber un grave problema de desabastecimiento de alimentos. Que los precios del producto, tanto agrícola como ganadero, están por los suelos, irrisorios, porque si los precios fueran unos precios dignos, que dieran una rentabilidad digna a la actividad ganadera o agrícola, tendremos que vender nuestro producto, ya no nos los pagan a un precio muy digno, que digamos, y después los márgenes nuestros, sinceramente, serán para desaparecer. Es muy bucólico decir que el ganadero tiene que estar, es muy bucólico decir que se necesita gente en el rural, todo está muy bien, pero la gente que está en el rural tiene que estar para algo y por algo. Si solo está para estar presente y no puede comer, desaparecerá. A la ganadería, como le están dando, o sea, los precios de costo de la materia prima es carísima, no es rentable. Y ocurre una cosa, la explotación que desaparece no vuelve, porque está demostrado. Una burocracia bárbara, no se acaban de dar cuenta que los que estamos en el campo no somos tan burócratas como ellos, que nosotros de papeles no entendemos. Claro. Venga, saneamiento, otro saneamiento. O sea, es todo atosigar al ganadero, ¿no? Claro, y no, atosigarlo y... Bueno, atosigarlo y que pase por caja. Y en cuanto a veterinaria y esto, que también igual, ¿no? Tienes que pagar... Bueno, a ver, sí, los veterinarios, claro, una ganadería tiene unos gastos veterinarios que corren a cuenta del ganadero, eso es lo normal, bien, pero como el que tiene un coche lo tiene que llevar al taller. Luego hay, que son por donde vienen los problemas en la ganadería, que son las campañas de saneamiento, que por lo que protestan mucho, sobre todo en Extremadura, protestan mucho, porque se meten mucho con ellos. Aquí estamos un poco mejor en ese tema, sí, porque Asturias, toda la zona cantábrica, está declarada libre de brucelosis y de lengua azul y de, bueno, 4 o 5 enfermedades que mueren que todos. Para el sur sanean de eso 2 veces al año, porque hay muchos casos, aquí no. Aquí nada más que se sanea de tuberculosis. ¿Qué te parece el animalismo, así como concepto? Yo ante todo están los animales. Yo he tenido una niña pequeña que se puso de parto, mi mujer estaban pariendo las cabras, no la vi hasta los 3 días, que fui a buscarla al hospital. Cuando llegan las comuniones te tienes que sacrificar, cuando te paren las cabras tienes que ir a buscar un cabrito donde quiera que esté, por ir para arriba a patear toda la sierra. Y estos animalistas muy bonitos desde el ordenador. Pues sin ninguna duda los que estamos en peligro de extinción somos ganaderos, agricultores y pescadores. Eso yo creo que nadie lo cuestiona. Ya los ecologetas que han decidido proteger al lobo por encima de los ganaderos, por encima de nuestros animales, pedirles que nos metan a los ganaderos en el listado LESPRE, porque somos los que realmente estamos en peligro de extinción. Y luego las grandes explotaciones que de verdad están jodiendo al animal, que son la ganadería industrial, eso parece que se quedan ahí, que nadie les manda veterinario 24 veces, nadie les pone multas porque se te haya escapado la vaca, porque se te haya... Nadie, ¿no? Eso es nada, eso todo tiene sus propias... que allí no entra nadie, en un tinto blindado. Nosotros te ven una cabra vieja, te denuncian que si está maltratada y no saben que es vieja y nosotros la dejamos aunque no produzca porque es parte de tu familia. Los de la industria no, eso todo mata caballos, nacen los cabritos, los matan todos. Los tiran a un contenedor, nada más nacer, a los 2 o 3 días que van los calostros para sacar leche. Yo en cambio ahora mismo tengo ahí casi 30 chivas mamando de sus madres. Que estoy perdiendo todos los días, pues fíjate, toda la leche que se bebe. Pero eso lo hacemos nosotros, que no tenemos esa ansia, la industria, los ricos que quieren dinero. Quieren verlo todo lleno de lobos, todo lleno de osos y nos quieren echar de los pueblos. Dicen que la España rural está vaciada. Mirad qué mosaico paisajístico tenéis detrás de mí. Prados segados, bosques cuidados, una gestión sostenible y responsable. ¿Sabéis de quién? De esa España vaciada que está llena. Lo que es la España completamente vacilada. ¿No te parece a ti que quieren esto que llaman de la España vaciada? Que se les llena la boca y hay que recuperar la España vaciada. ¿No te parece que lo que quieren realmente es vaciar España? Yo prácticamente lo veo de esa manera. Yo no puedo decir si la están vaciando a posta o no la están vaciando a posta. Lo que sí es verdad que el campo
tiene muy pocas ayudas, y cuando digo ayuda no me estoy refiriendo a subvenciones. Hay dos tipos de mundo rural, creo yo, el que es llano, claro, que lo están comprando las multiplicarse con las tierras, eso es, y luego ser ellos tener los alimentos ellos, porque el alimento va a ser como el oro dentro de nada. Yo sé que va a haber una crisis brutal alimentaria. Dice Bill Gates que va a fabricar carne sintética. Sí, bueno, pero eso, claro, y vamos a tomar todo pastillas y todo aquí. Cuando ya tienes un negocio de la farmacéutica que antes de nacer ya te dan pastillas. No sé por qué el consumidor no protesta. 200%, 300%, 500%, 800%, desde el origen hasta el destino, y los consumidores están todos contentos también. Es que sube mucho la cesta de la compra, pero no veo otro tipo de protesta. Hay que ver la ley natural y la ley y lo que están haciendo esto ahora ya de un mundo nuevo, que pasa aquí, que otros países, no, tú miras ahí en Arabia, todos esos países por ahí, mira. No, ahí no. De ahí nos vamos a alimentar todos de ahí, porque como aquí nos quieren eliminar. El principio del problema es esa Agenda 2030, con esos colorines, con esos 17 objetivos que a todos nos puede sonar muy bien. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga electricidad en su casa? Todo el mundo queremos las cosas buenas para la sociedad. Pero lo que no teníamos claro era cómo se iba a aplicar esto. Y durante 10 años nos llevan metiendo a fuego en todos los medios de comunicación palabras como transición ecológica justa, transición energética justa, ver nuestros montes llenos de molinos, ver nuestras praderías más fértiles llenas de placas solares. Eso no es una transición ecológica ni una transición energética ni justa ni sostenible.